Bienvenidos una vez más a mi canal Doctora Ubi. El día de hoy les he preparado una exposición acerca de antibióticos. Lo he dividido en 3 partes porque es mucha información. Si se los digo de golpe, el video va a durar mucho y va a llegar un punto donde ustedes ya no van a querer seguir escuchando, se van a perder, se van a cansar. Entonces, para explicar cada parte de manera más tranquila y que lo puedan entender, porque en verdad de todo corazón quiero que lo entiendan porque les va a servir. Así que esta es la primera parte de la trilogía de los antibióticos, así que espero que les guste y que lo entiendan. Y nada, empecemos. Bueno, entonces los 3 primeros puntos que les voy a decir ahorita son los 3 puntos que vamos a tocar el día de hoy. Los 2 últimos puntos los vamos a ver tanto en la clase 2 como en la clase 3. Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre las bacterias. ¿Qué es una bacteria y cuál es la morfología bacteriana? En segundo lugar, vamos a hablar de lo que son los métodos diagnósticos y del mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos en términos generales. En tercer punto, vamos a ver cómo es que seleccionamos un antibiótico para cada paciente. Vamos a hablar sobre las definiciones, las generalidades y el antibiograma. Considero que este es un punto bastante importante. El antibiograma les va a servir mucho, así que les voy a explicar en ese tercer punto. Como cuarto punto, y esto ya es para las 2 siguientes clases, voy a hablarles sobre los fármacos, las características, su espectro y sus efectos adversos. En quinto lugar vamos a hablar sobre las resistencias de los antibióticos en términos generales, sobre los principales mecanismos y eso es en cada grupo de los antibióticos, pero como les digo, este cuarto y quinto punto lo vamos a ver en la segunda y en la tercera clase. Entonces, empezando esta clase les voy a hablar sobre lo que son las bacterias, qué son y cómo es su morfología bacteriana. Hay que tener en cuenta que estos son microorganismos procariotas. Esta imagen la he sacado del libro Amir, me pareció bastante didáctica. En lo que a mí respecta, a mí la información se me queda más rápido con figuras, con imágenes. Es por eso que les puse esta fotito. Entonces, en este microorganismo pueden ver la estructura, cuáles son las estructuras más importantes de esta bacteria. Tenemos lo que es la membrana plasmática, la pared celular, el mesosoma, las fibras, los flagelos, los ribosomas, cromosoma y plásmido. Y bueno, y las inclusiones de reserva también. Con esta imagen ustedes pueden darse cuenta que la pared celular es más externa que la membrana plasmática, ¿sí? Tengan en cuenta que la pared celular es lo que está afuera, por ende es lo que protege a la bacteria. Luego sigue lo que es la membrana plasmática. Posteriormente, ya dentro de la bacteria está ya lo que son los plásmidos, los ribosomas, que son proteínas, y todo esto de acá que forma parte del cromosoma. Aquí podemos encontrar ya los ácidos nucleicos, ARN, ADN, y el flagelo, que es el que le permite el movimiento, pues, ¿no? Aquí les dejo esta imagen para que ustedes puedan ver la diferencia en la morfología, en la forma de cada uno. Vamos a tener los cocos, los bacilos, tenemos acá el vibrio y la espiroqueta, que son los más comunes. Los cocos y los bacilos son los más característicos, los más frecuentes, por así decirlo. Aquí tenemos lo que son los elementos constantes. ¿Qué quiere decir? Que son los elementos que no varían en las bacterias, son las mismas. En primer punto tenemos lo que es el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? Es una molécula de ADN, ¿sí? Que es bicatenario, va a estar recubierto de ARN y también tiene proteínas. Segundo lugar tenemos los ribosomas, que van a estar, como lo vieron en imagen, están dentro del citoplasma y forman parte de lo que es la síntesis proteica. De estos ribosomas vamos a tener los 70S, los cuales van a estar conformados entre 50S y 30S. Luego lo que es la membrana plasmática, recordar que está más adentro que la pared celular, es más interna que la pared celular. Es una envoltura lipoproteica que no tiene esteroles y se va a encargar de lo que es el transporte de electrolitos y de la fosforilación oxidativa. Por último tenemos lo que es la pared celular. Tener en cuenta con esta pared celular que no se encuentran presentes en micoplasmas. Eso es muy importante porque va relacionado a qué tipo de antibiótico tú le vas a dar al paciente. Los antibióticos tienen ciertos mecanismos, puntos de acción en relación a la estructura de la bacteria, ya sea en la membrana, en la pared, en las proteínas. Entonces, si tú te enfrentas contra un micoplasma, tienes que entender o tienes que acordarte más que todo que no tienen pared celular. Por ende, no les vas a mandar unos antibióticos, no le vas a dar al paciente antibióticos que tengan que atacar la pared celular del micoplasma, porque esta no lo tiene. Entonces, va a ser en vano que le mandes esos antibióticos.
La pared celular está compuesta por peptidoglicanos, como dice acá, que son los que van a dar la forma, la consistencia de esta pared y nos va a permitir diferenciar en gram positivo y gram negativo. Con esta imagen me van a entender un poco mejor. Aquí pueden ver que esto es la pared celular. Y aquí tenemos el que les he estado nombrando, que es el peptidoglicano. Pueden darse cuenta que es todo esto que está aquí moradito. Y también va a estar formada la pared celular por ácido lipoteicoico y teicoico. ¿Por qué es importante el peptidoglicano? Porque es el que, uno, le va a dar la consistencia, la forma a esta célula. Y dos, es que hay antibióticos que van a participar o que van a intervenir en los 4 puntos de formación de este peptidoglicano, ¿sí? Eso se los voy a explicar bien en la segunda clase, pero quiero que entiendan que la pared celular está formada por peptidoglicano y por los ácidos lipoteicoicos. Importantes porque en el peptidoglicano es donde van a intervenir algunos antibióticos. Esta es otra. ¿Por qué son diferentes? Por esto. Este de aquí arriba es la pared de los gram positivos y este de acá abajo es el que representa los gram negativos. Como les expliqué, la pared celular es la que te permite clasificar tanto en gram positivos como en gram negativos y eso va a estar relacionado a su pared. Hay una tinción gram que, a diferencia de la positiva con la negativa, ustedes pueden ver que la pared positiva no tiene nada encima de su pared celular, solamente tiene esto morado que viene a ser lo que es el peptidoglicano. En cambio aquí en el gram negativo ustedes pueden darse cuenta que tiene los peptidoglicanos, pero encima hay una membrana externa. Esa membrana externa está formada de lípidos, está formada de lipoproteínas, tiene porinas. Importantes las porinas también porque ahí actúan un tipo de antibiótico. Se ha visto que hay algunos cambios en ciertas porinas que, al cambiar la parte interior de la porina, produce lo que es la alteración o que un paciente sea resistente a ese antibiótico, que es importante. Entonces, lo importante de esto es que el gram negativo, como ustedes ven, tiene una capita rosa que no permite que tenga contacto directo con el peptidoglicano. Entonces la tinción no va a pasar tan rápido, es por eso que no se tiñe. En cambio en la pared celular, que es del gram positivo, no tiene nada encima, así que va a poder teñirse más fácilmente. Los positivos, recuerden, como no tiene nada encima, va a poder pintarse rápido de morado. Los gram positivos con la tinción gram son morados. Los gram negativos con la tinción gram son rosados porque el peptidoglicano está por debajo de esta membrana externa, de estos lípidos. Estos, que son los elementos facultativos, son parte de los elementos que pueden variar en cuanto a las bacterias. Algunas las tienen, algunas no la tienen, eso varía. Entonces, en primero tenemos lo que es la cápsula. La cápsula es un polisacárido que lo que va a hacer es recubrir la pared celular y va a dar lo que es el factor de virulencia para estos tres que les estoy poniendo acá, que es el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y el Neisseria meningitidis. En cuanto a los flagelos y las fimbrias, son diferentes. Los flagelos son los que le dan la movilidad a la bacteria y permiten que invadan de forma rápida a las células del huésped. Luego tenemos lo que son las fimbrias, que son más característicos de los gram negativos. Pueden dar ellos dos cosas. A nivel sexual es que van a transferir lo que es el material genético, mientras que en las comunes es la que le va a dar la oportunidad o la facilidad de que se adhiera a las mucosas del huésped. Y en cuanto a las esporas, es lo más característico a nivel de los gram positivos. Eso es una forma de resistencia de la bacteria ante algún ambiente que no sea apto para ellos, por ejemplo calor o químicos. Va a permitir que ellos sobrevivan ante condiciones desfavorables y así puedan estar más tiempo en las células del huésped. Esto es más característico de Bacillus y de Clostridium. En el segundo punto vamos a hablar sobre las generalidades, ¿sí? En cuanto a métodos de diagnóstico y lo que son los mecanismos de acción. Tenemos varios tipos de métodos de diagnóstico. Tenemos los antígenos específicos, tenemos la serología, la hibridación también de ácidos nucleicos, pero para este tema son importantes dos métodos, que son el examen directo y lo que es el cultivo. No les voy a hablar de todos, les voy a hablar básicamente del examen directo porque considero que es el más importante para este tema. Como había dicho, para examen directo hay varias formas. Tienes fresco, tienes la tinción. De eso me parece más importante la tinción. Tenemos tinción gram
Y también tenemos la tinción de Ziehl-Neelsen y la de Giemsa. Cada uno es diferente, es para diferentes microorganismos. ¿Qué es lo que nos permite la tinción Gram? Nos va a permitir diferenciar entre Gram negativo y Gram positivo. Por eso les explicaba la figura con la pared celular, con la membrana, para que puedan entender por qué uno se tiñe de morado, por qué el otro es rosado. Entonces recuerden que el morado va a ser Gram positivo y el rosado va a ser Gram negativo. Cada uno puede hacer su forma de acordarse, de cómo recordarlo. Yo me acuerdo por el hecho de que Gram positivo, yo soy positiva, a mí no me gusta el rosado, entonces lo pinto de moradito. En verdad no sé si les sirve, la verdad es que solamente me sirve a mí porque sé que a mí no me gusta el rosado. Gram positivo es morado, Gram negativo es rosado. Ya cada uno verá la forma en cómo se acuerdan, pero es una forma de cómo yo recuerdo las cosas. Tenemos mecanismos de acción, es por eso que les estoy mostrando esta imagen. Lo he sacado de un libro, me parece bastante interactiva, bastante didáctica, lo pueden tener a la mano en su teléfono, en donde ustedes gusten, y es una forma bastante rápida de acordarse dónde es que cada antibiótico actúa. Recuerden que son 5 puntos donde los antibióticos actúan, ¿sí? Primer lugar es la síntesis de la pared celular. Ese es el primero. El segundo va a ser la membrana citoplasmática. Recuerden que esta es la pared celular, esta de aquí es la membrana citoplasmática. Por eso les dije que recuerden bien que son 2 puntos importantes. Ya hay un grupo de medicamentos bien comunes, bien importantes que trabajan a nivel de uno de estos 2. Entonces recuerden, pared celular, masa externa, luego la membrana citoplasmática. Luego, como tercer punto de acción, tenemos las proteínas, que son estos 3 grupos. Lo pueden ver aquí, que son en los ribosomas. Como cuarto punto ya tenemos aquí los ácidos nucleicos y son este gran grupo de acá. Por último tenemos los del ácido fólico, que vienen a ser esta parte. Entonces, como se pueden dar cuenta, en un mismo gráfico pueden ver los 5 mecanismos. Así que recuerden, en lo que es pared celular, membrana, proteínas, ácidos nucleicos y ácido fólico. Son 5 puntos nada más. En tercer punto y ya último es cómo nosotros seleccionamos el antibiótico. Aquí les voy a hablar sobre las definiciones, las generalidades y un punto muy importante que es el antibiograma. Aquí les coloqué yo una frase que dice: eficaces por su toxicidad selectiva, mata a los malos sin perjudicarte a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que los antibióticos tienen una toxicidad selectiva que permite matar a los microorganismos sin dañar a las células del huésped. Es por eso que es muy importante saber las concentraciones, no pasarse de eso porque puedes provocar toxicidad en el paciente, pero siempre va a tender a matar al microorganismo y no a las células buenas del paciente. ¿Cómo nosotros vamos a indicar un antibiótico? ¿Qué antibiótico seleccionamos? Pues tenemos 4 cosas que debemos hacer primero. En primer lugar, saber quién es el microorganismo. Tenemos que averiguar la identidad del microorganismo. No es lo mismo matar un estreptococo a un estafilococo me refería. Los medicamentos son muy diferentes. En segundo lugar es la sensibilidad al medicamento, y eso tiene mucha relación con el antibiograma. No todos los pacientes son sensibles a los mismos medicamentos. En tercer lugar es el lugar de infección. No es lo mismo que yo le dé antibióticos a un paciente para enfermedades respiratorias a que sean para enfermedades dermatológicas. No es lo mismo, los medicamentos van variando. Y cuarto está los factores relacionados con nuestro paciente. Es muy importante saber si el paciente es hipertenso, si tiene insuficiencia renal, si es diabético, si tiene enfermedad a nivel del hígado, porque hay medicamentos que se van a eliminar a través del hígado, hay otros que se van a eliminar a través del riñón, y si no tienen una buena funcionalidad sus riñones de mi paciente, entonces sería hacerle daño si es que yo le doy un antibiótico que se va a eliminar por el riñón. Por eso que es muy importante saber qué otras enfermedades tiene mi paciente. Entonces, hablando del primer punto, que es identidad del microorganismo, nosotros vamos a tener en cuenta 2 cosas: lo que es métodos y tratamiento empírico. Para lo que es métodos es qué yo hago para encontrar el microorganismo, para saber cuál es. Y es lo que ya les he mencionado en relación a lo que es tinción y en relación a lo que es cultivo. Lo que es la tinción va a estar relacionado al gram positivo y al gram negativo. Hay ciertos antibióticos que tienen más afinidad por los positivos a que por los negativos. Entonces, si tú quieres darle el antibiótico más adecuado para el paciente, pues debes saber
qué tipo de gram es, si es positivo o es negativo. Y en cuanto al cultivo, es porque te va a decir, ya tal paciente tiene este microorganismo directo, tal cual. La diferencia es que el cultivo se demora mucho, es por eso que no tienden a esperar hasta que llegue el resultado del cultivo. Y ahí entra el punto del tratamiento empírico, ¿sí? El tratamiento empírico nos habla de dos cosas: cronología y particularidad. ¿Qué quiere decir particularidad? Cuando uno se pone a leer sobre una enfermedad, ya sea en un artículo, en un libro, o te dan tus clases de tal enfermedad en tu universidad, pues te hablan desde lo que es epidemiología, clínica, cuáles son los microorganismos más relacionados, quién lo produce y si varía en relación al grupo etario. Entonces, por ejemplo, la sepsis no tiene el mismo tipo de microorganismo en un neonato que en pediatría y que en un paciente adulto, igual que en la neumonía. Siempre hay un microorganismo que es más afín a tal grupo etario. Cuando llega tu paciente y tú sabes que es un niño o es un adulto o es un anciano, dices, no, ya, este paciente predispone más para esta bacteria o para este microorganismo. A eso se refiere con particularidad, que tú vas a tratar a tu paciente con lo que tú más o menos piensas que puede ser, porque en ese momento no es que tú le estás dando un antibiótico o un tratamiento directo para la enfermedad, porque no sabes de qué microorganismo es. Pero no te puedes quedar en esperar el resultado del cultivo, sino que abarcas algo en general. Eso es el tratamiento empírico, es abarcar algo grande, pero que sabes que está relacionado al paciente. Y en cuanto a cronología, habla de enfermedad aguda. Por ejemplo, si un paciente viene con una meningitis, no lo vas a dejar ahí sin darle tratamiento ni nada porque dices, no, ya le saqué el cultivo, así que voy a esperar a que salgan sus resultados para yo recién darle un tratamiento. No, porque lo puedes matar al paciente. El cultivo, si bien es cierto, se demora 7 días, tú le puedes dar un tratamiento empírico. ¿Cuál es la clave aquí? Que tú no puedes darle el tratamiento a tu paciente primero antes de tomarle el examen de tinción y de cultivo. No demora mucho sacar el cultivo, no demora nada. Le mandas a tomar ese examen y luego le das el tratamiento que piensas darle al paciente. ¿Por qué no puedes darle antes de tu cultivo? Porque el cultivo, cuando te lo den, puede pasar dos cosas: o ya no tiene y te va a salir no hay presencia de microorganismos porque nunca hubo, o porque tú le dices el tratamiento y le hizo efecto, entonces ya no va a haber microorganismos. De alguna u otra forma nunca supiste qué era lo que tenía y no sabes si el tratamiento que le diste fue el correcto. Obviamente, si ya no sale microorganismo, fue el correcto, pero de repente le dices uno que no era tan directo, pero terminó matándolo al microorganismo y de repente fue perjudicial para el paciente. Entonces, lo más adecuado es esperar. Si ves que es algo muy grave, que corre riesgo la vida de tu paciente, tómale el examen y por las mismas les das su tratamiento y ya después ves con los resultados del cultivo ajustar el medicamento. Con eso ajustas y lo haces un poco más directo al microorganismo que salió como resultado en el cultivo. En relación a lo que es sensibilidad del medicamento, tengo 4 conceptos que explicarles para que puedan entender ciertas cositas de la segunda y de la tercera clase. Y está relacionado a qué es un bacteriostático y qué es un bactericida. Un bacteriostático va a ser aquel medicamento que te va a detener el crecimiento y la replicación del microorganismo. No significa que te está matando el microorganismo, simplemente deja que este siga creciendo, que se siga replicando y que siga aumentando en cantidad en el huésped. ¿Para qué? Para que el sistema inmune del huésped actúe y mate recién a la bacteria. En cambio, el bactericida no detiene su crecimiento, sino que directamente lo mata. Destruye la bacteria, lo mata por completo. Es mucho más agresivo que el bacteriostático. Es por eso que se recomienda mucho en pacientes con enfermedades muy graves e inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque en los bacteriostáticos deja que la bacteria ya no siga creciendo y le da chance al sistema inmune del huésped para que lo mate. Pero en un paciente inmunodeprimido, pues su sistema inmune no lo va a poder hacer. Es por eso que es muy recomendado en este caso los bactericidas.
En otro punto tengo lo que es concentración mínima inhibitoria y concentración bactericida mínima. Esto está relacionado al antibiograma. ¿Qué es lo que quiere decir la concentración mínima inhibitoria? Como su mismo nombre lo dice, es la mínima concentración de un medicamento que yo le voy a dar a mi paciente que me va a permitir que la bacteria, que el microorganismo ya no siga creciendo. Es la mínima concentración de medicamento que hace que esta bacteria ya no crezca más. Eso es la concentración mínima inhibitoria, es la más usada clínicamente y es la que sale como resultado en los antibiogramas. Eso les voy a explicar en unas diapos más adelante para que lo puedan entender bien con un ejercicio. La concentración bactericida mínima también puede salir en los antibiogramas, pero no es tan usado como la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué nos habla de esta concentración bactericida mínima? Nos indica que es la concentración más bajita del medicamento que yo le voy a dar para disminuir al 99.9% la cantidad de bacterias que yo veo en ese momento. Como les digo, es muy poco usado, más se usa la concentración mínima inhibitoria, pero los dos tienen semejanzas. En lo que es lugar de infección, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de antibióticos, ¿sí? Los intracelulares y los extracelulares. ¿Por qué es importante? Porque los intracelulares son liposolubles y esto me van a permitir atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Son muy buenos para enfermedades a nivel cerebral. ¿Cuáles son las dos características de esto? Que su metabolismo es hepático y se dan por vía oral. Es importante que recuerden esto por los mismos factores que yo les expliqué. Si es un paciente que tiene una enfermedad a nivel del hígado, no le vas a dar algo que necesite ser metabolizado por el hígado, porque si el hígado está dañado no lo va a metabolizar y vas a dejar que ese medicamento quede por más tiempo en el organismo del paciente y eso no sería bueno. No. A nivel extracelular, ellos son hidrosolubles y atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica. La eliminación es renal y se dan por vía endovenosa. Otro punto importante, si es un paciente que tiene insuficiencia renal, no le vas a dar un antibiótico que sea extracelular porque no lo va a eliminar. Ese es el antibiograma que les dije, con el que les voy a explicar un poco más sobre lo que es SIM, sensibilidad y resistencia. Esto que dice S es que el paciente es sensible a ese medicamento. Cuando dice R nos habla de resistencia y cuando dice I habla de que es intermedio. Entonces, como pueden ver, el paciente es bastante sensible a varios medicamentos. Entonces, uno dice con este antibiograma, mira qué bueno, es sensible a varios, entonces le puedo dar el que yo quiera, elijo cualquiera, el que más me guste. No es así. Para eso está lo que es el SIM, te ayuda mucho para saber cuál le das, cuál es mejor de todos. Entonces voy a hacer un ejemplo con la cefoxitina y por ejemplo con la gentamicina. Podemos ver que la cefoxitina tiene un SIM de 8 y la gentamicina de 4. ¿Qué nos intenta decir esto? Que en el caso de la cefoxitina, con una concentración mínima de 8, es decir, esa mínima concentración que le estoy dando, que es 8, deja que los microorganismos ya no crezcan en el huésped. En cambio, la gentamicina que dice 4, quiere decir que este 4 es su concentración mínima en el que ya no permite que el microorganismo siga replicándose. Si yo le doy un tratamiento con 8 de cefoxitina y gentamicina con 4, ambos lo que me están diciendo es que a esas concentraciones ya no sigue creciendo el microorganismo. Si con 4 de gentamicina yo logro lo mismo que cuando le doy 8 de cefoxitina, ¿cuál creen ustedes que sería mejor para el paciente? El que tiene menos, al que yo le estoy dando menor medicamento que me va a dar lo mismo que si yo le doy uno que casi tiene el doble y también hace lo mismo. Entonces aquí el ganador, por así decirlo, es la gentamicina, que a menor concentración yo le voy a poder dar los mismos beneficios que dándole un medicamento con más concentración. Y es así como uno evalúa en el momento de la clínica, del hospital, qué medicamento es que yo le debo dar a mi paciente, cuál es mejor. Esa es la forma en la que tú puedes decir, ok, esta le puedo dar, porque imagínense, ese de arriba que dice amicacina es de 16, es mucho, sí
si es mínimo es algo bastante alto. Entonces, a comparación del que dice aquí 4, aquí hay un 1, entonces ahí ustedes van viendo cuál es mejor para su paciente. Y bueno, esa es mi bibliografía. La primera es un libro que yo usé cuando estaba llevando el curso de farmacología en mi universidad. El segundo es de donde saqué la imagen y también les he sacado algunos conceptos para que ustedes entiendan un poco mejor el tema. Y el tercero es en el manual AMIR, que también saqué algunos conceptos y unas imágenes que me parecieron bastante interactivas. Y bueno, estamos abriendo una nueva sección que son preguntas preguntonas. Aquí es donde ustedes van a evaluarse a ustedes mismos, a ver si han entendido, si han captado bien las cosas, y si es que con esas preguntas algo no les quedó claro, pues me lo dejan en mis comentarios. Entonces, empecemos. La pregunta 1 es para verdadero y falso. Ustedes le pueden poner pausa para que ustedes la lean bien y la piensen bien y digan, ay, sí, no, esto es así, y luego le ponen play y ahí voy a estar yo dando la respuesta. En la primera nos hablan de que la tinción Gram permite diferenciar un Gram negativo tiñéndolo de morado, así como de rosa al Gram positivo. Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque el Gram negativo no se tiñe de morado, se tiñe de rosado, mientras que el Gram positivo era de morado. Recuerden, yo me acordaba así, yo soy positiva, no me gusta el rosado, me tiño de morado. Por eso que acá que dice negativo, algo feo, no, qué feo. No se tiñe de morado, porque el morado sí es bonito. No me gustan las cosas pinkies, por eso a veces me acuerdo de eso. No se ofenda a la gente que le gusta el rosado, solo que yo soy bien dark. Eso fue un paréntesis. Ahora, la B. Las bacterias Gram positivo cuentan con una pared celular compuesta de peptidoglicano, ácido teicoico y politeicoico. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Como les expliqué, y lo pueden regresar casi a la segunda o tercera diapo, hay una gráfica bien interactiva en la que les ponen ahí cómo está formada la pared celular, que está el peptidoglicano y también está ahí, jalan y dice ácido teicoico y lipoteicoico, que son unas rayitas que salen ahí. Esto es verdadero. El Gram positivo cuenta con esto. La C. Los bacteriostáticos... me trabé. Ya, en la pregunta C dice, los bacteriostáticos destruyen las bacterias y son independientes del sistema inmunitario del paciente. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es falso. Recuerden que los bacteriostáticos no destruyen, no matan las células. Lo único que hacen los bacteriostáticos es se la llevan fácil. Lo único que hago es detener al microorganismo, nada más. Y tu cuerpo, sistema inmune, encárgate de lo demás, apóyame. Pero yo no puedo solo con esto. Eso es lo que piensan los bacteriostáticos. Y los bactericidas sí matan, sí lisan, destruyen por completo las células. Así como tu ex. Así acuérdate, ellos matan, destruyen. En cambio el bacteriostático te da una chance, así como el ex con el que probablemente volviste. Ese es. Ahora, nos hablan de el SIM. El SIM indica cuál es la mínima concentración de medicamento que impide el crecimiento del microorganismo y es más usado en la práctica clínica. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Recuerden que el SIM es la mínima concentración de medicamento que yo le doy, que me va a permitir que mi microorganismo, que mi bacteria ya no siga proliferando, ya no siga creciendo. Por último tenemos la pregunta 2. ¿Cuándo se realiza un antivirograma en caldo a una bacteria? ¿Qué entendemos nosotros por una concentración mínima inhibitoria? Aquí ustedes le pueden colocar pausa y van a leer más detenidamente cada alternativa. Entonces ahorita vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es la B. Es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe la proliferación en el caldo de crecimiento. El cultivo lo puedes realizar de varias formas. Uno de ellos es el caldo, en el que visualmente tú puedes ver si siguen creciendo o ya no están creciendo los microorganismos. Hay otros, no lo mencioné en esta porque si no ya sería muy grande el tema, pero vamos a ver por qué los otros no eran. En la primera hablan de que inhibe el crecimiento del 50% del unóculo. No mencioné para nada 50% no tiene nada que ver. En la C hablan de que se inhiben con una dosis concreta de antibiótico. No hay una dosis concreta con el que tú puedas detener el crecimiento de un microorganismo. Eso va a variar en diferentes antibióticos y es por eso que es muy importante el antibiograma, porque el antibiograma te lanza
cuál es la concentración mínima, no es que haya una dosis exacta. Y la última que dice que produce infección en el ser humano, eso no produce infección, más bien lo que tienes que buscar es que ya no siga creciendo, es detener el microorganismo, entonces pues no. Y nos queda lo que es la B, es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe la proliferación en el caldo de crecimiento. Esa es tal cual la respuesta. Como les expliqué, concentración mínima que deja o que inhibe el crecimiento de la bacteria. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. En verdad, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que no se hayan dormido en el proceso, porque considero que es un tema bastante importante. Así que si tienen alguna duda, les quedó algo que no entendieron, me lo pueden escribir abajo en los comentarios y yo lo voy a leer lo más rápido posible, se los voy a responder ahí mismo, lo prometo. Y nada, si les gustó el video, regálenme un like y también pueden suscribirse. Suscríbanse, activen la campanita para que les avisen cuando suba un nuevo video. Estoy tratando de subir un video todas las semanas. Y nada, si consideran que este pequeño y humilde canal brinda información que es de su agrado, pues me ayudarían mucho compartiéndolo con sus compañeros para así poder llegar a más gente. No olviden seguirme en mis redes, me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y ya nos vemos la siguiente semana en la segunda parte de la trilogía de antibióticos. Me caí en el ojo. Ay, qué lindo. Chao.